Hola, buenas noches. No sé si me escucha. Bueno, buenas noches, licenciado. Sí, sí, la escucho. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, hasta el momento. Estamos bien. ¿Ya listo para hacer el parcial? En eso estamos pensando. Preparamos ya. Vaya, vamos a tratar de resolver lo que es el laboratorio para que vean cómo se hacía. Tengo No una sé, duda. dígame. La versión recursiva del método de disección es el mismo que la versión normal del método, es decir, es como la versión simplificada. Vaya, en este es el mismo procedimiento. Creo que acá lo tengo, ya se lo presento. En la versión recursiva es donde se dejan todos los pasos de cómo uno multiplicó para llegar a todas las iteraciones necesarias. Sí, en la versión recursiva no se hace eso. Ay, En la versión recursiva ya lo hace de un solo, mientras que en la normal no. ya. En la normal usted lo tiene que ir haciendo paso a paso. Si se fija, acá, perdón, no se lo estoy presentando. Si se fija en este caso, tenemos tenemos que declarar las funciones, la función con la que nosotros vamos a trabajar, las aproximaciones, el valor de la tolerancia que nosotros queremos, el número máximo de interacciones que queremos encontrar y la solución aproximada o mensaje de error, que es el dato de salida. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? El primer paso es verificar que las interacciones inicien en DOT y se va a estar realizando este proceso mientras se cumpla esta parte que es la donde hay que trabajar, digamos. Y mientras eso se cumpla, se va a verificar que la aproximación menos la aproximación anterior sea menor que la tolerancia deseada. Entonces, si eso se cumple, paramos, ya no hay nada que hacer, si no, vamos a seguir y vamos a tener que reiniciar de nuevo los valores. Mientras que en el método recursivo, de una sola vez, si se fija en el segundo paso se hace todo. Se verifica que la tolerancia sea menor, perdón, que el error o la aproximación menos la aproximación anterior sean menor que la tolerancia o que n sea igual a cero, donde n es el número de y máximo de interacciones que nosotros queremos. Luego se hace para los siguientes DN y si se cumple eso, hasta allí se llega y si no le va a dar un mensaje de error. Entonces hay que tener cuidado. En el otro son más pasos los que se hacen, mientras que en este lo hace en menos pasos. En el parcial puede venir que apliquemos uno de los dos métodos, uno dos. Que en el parcial puede venir que apliquen uno de los dos métodos. Sí, Sí, puede venir que aplique cualquiera de los métodos que ha visto, ya sea de bisección, de la secante, la posición falsa. disculpe, no me refería a la versión recursiva o a la versión normal del algoritmo. Si les Por- dicen eso, me imagino van a dar la indicación de cuál utilizar. sí, porque lo hemos concentrado más en la tutoría, si no me recuerdo yo, en la versión normal, ¿verdad? En realizar la tabla de multiplicaciones de las iteraciones.
Sí, entonces me imagino yo se les va a decir por qué método, si la versión recursiva o la normal, y si no, ustedes son libres de trabajarla con la que ustedes deseen, siempre deben de llegar al mismo resultado. No cambia entonces el resultado, o sea, según la Ah, versión. casi no se la escucha. No cambia el resultado, le digo yo, aunque se le aplique la versión recursiva o la versión de la tabla. No, no, el resultado es el mismo. Incluso ustedes pueden trabajar, por ejemplo, algún problema, cualquiera, y lo pueden hacer por cualquiera de los métodos que hemos visto, y van a ver que la diferencia es que en algunos se llega más rápido a la respuesta que en otros. Por ejemplo, si hacen el método de la posición de la secante, por ejemplo, y el método de Newton, en algunos casos, el método de Newton es mucho más corto que el método de la secante. Entonces, ustedes pueden tratar de hacerlo uno cualquiera. Por ejemplo, se toman del libro, se pueden tomar cualquiera de los que están propuestos. Intenten hacerlo por cualquiera de los métodos que hemos visto. Por ejemplo, el literal A de la página 54. Acá les dice que por el método de la cuerda. Ustedes lo pueden hacer por el método de la cuerda o posición falsa, como le quieran decir, el de la secante, el de bisección, el de Newton, el de punto fijo. Cualquiera de esos métodos que hemos visto lo pueden utilizar en un mismo problema y van a ver que van a llegar a la misma respuesta. La única diferencia, como les digo, que en algunos casos se llega más rápido con un método que con el otro. Y como recomendación, yo sugiero que intenten hacer eso, porque puede ser que les venga en el parcial que hagan un mismo ejercicio con cualquiera de los métodos o que utilicen los métodos para ver con cuál converge más rápido a la solución aproximada. Ahí van a disculpar la bulla, es afuera de mi casa. Sí, mi preocupación es de que apliquemos la versión recursiva o la versión de la tabla, porque solo hasta ahorita hemos aprendido, bueno, yo en mi caso he aprendido en todos los métodos en aplicar, pero el algoritmo normal, ¿verdad? El normal, pero realmente está bastante sencillo. Vamos a pasar a ver a continuación qué eran las condiciones que tenían que poner en las partes que faltaban del laboratorio y cómo se utilizaba, porque también cuando ustedes están haciendo la forma recursiva, tienen que ponerle o guardar el archivo con el mismo nombre con el que han definido la función. Si no lo hacen de esta forma, no les va a correr el programa. Y eso sí noté que la mayoría lo guardó con otro nombre. Entonces ahí era el problema, que no les iba a funcionar. Y que no se tenía que guardar como archivo .ml. Sí se guarda como archivo .m, pero por ejemplo el primero, lo iba a guardar, la función decía sec_recur. Entonces de esa forma lo tenía que guardar. Por ejemplo, a los que les salió la posición falsa, estaba falsa post. Entonces, con ese nombre tenían que guardarlo. Si no lo están haciendo con la forma recursiva, ustedes son libres de guardarlo con el nombre que ustedes deseen. Bueno, no sé si Feli, buenas noches, tiene alguna duda o podemos iniciar ya con la parte de cómo se resolvía o lo que faltaba de laboratorio. Buenas noches. Pues, saber, quiero cómo resolví el laboratorio porque sinceramente me fue fatal. Vaya, vamos a ver.
Al final pude hacer ya el ejercicio, el 2 a mano. Me salió menos 0,40, pero ya era casi la 1 de la mañana. De verdad. Sí, me cayó mal porque, o sea, después lo pude hacer. Sí, menos 0.40 y algo era. Bueno, vamos a ver cómo se resolvía. Yo les decía a los que me consultaban, tengan a la mano lo que es el algoritmo. Vamos a hacer primero el de el método de la secante. Y me dicen si se puede ver siempre, porque voy a abrir la ventana de Octave. Me dicen si siempre la pueden ver lo que tenemos. Va, está bien, licenciada. Lick. Hola, dígame. Después tal vez puede dar un minutito y puede explicar ahí cómo se calcular el error, porque está yo comprobando, según la indicación que muestra ahí en ese documento, cómo calcularlo, ¿verdad? Pero solo en el primer paso el error es que da 0.62, pero después como lo hago, como dice ahí la indicación, ¿verdad? No dan las demás columnas, ¿verdad? Que Es 0.377662 menos 0.488117. ¿Cuánto le da eso? Supuestamente ahí, no sé si está mostrando el documento, el que yo estoy viendo ahorita. El de la página 46 no es ese. Sí, el que dice ahí cómo calcular el error, ¿verdad? Vaya, en ese caso, usted toma las aproximaciones para encontrar 0.66 y ya sabe cómo se encuentra. Ok. Vaya, en este caso, por ejemplo, 1 menos 0.377662, ¿cuánto le da? Parece que no 0.62. 0.62. Es este error que usted tiene acá. Para encontrar el error que hay entre la raíz 2 y la raíz 3 hace 0.48817 menos 0.37762. Tiene que darle este valor. 0.11035. Si gusta, verifíquelo. Sí, me dio eso, pero No, creo que hay error de dedo en esa parte porque no está bien digitada. Sería 0.110508. Ajá, yo pensé que era yo el que no podía, usted. Entonces está equivocado el documento, ¿verdad? Sí, hay error, pero la secuencia es esta. Por ejemplo, si usted calcula el siguiente, sería 0.517588 menos 0.48817. Ahí es 0.029418. Y así sucesivamente hasta que llegue al último. 0.0294118, ¿verdad? Exacto. Sí, gracias por aclararlo, porque yo pensé que yo era el que estaba más peor ya, que no sabía nada. No, hay error.
Ah, pues sí, gracias por confirmarme eso. Así ya me siento más tranquilo. Sí, hay error. Tranquilo. Vaya, vamos a dar inicio. Para hacerlo, abrimos la ventana de editor. No sé si se puede ver la pantalla que tengo de Octave. El documento se ve ahorita. Entonces no voy a... Ustedes tienen a la mano lo que es el material, el libro. Sí lo tengo en forma virtual ahorita. Vaya, porque lo vamos a necesitar para que veamos cómo se hacía. Hubiera sido bueno que en esa pregunta de la 2, ¿verdad? Del laboratorio hubiera venido de opción múltiple, ¿verdad? Para poder ver seleccionado, ¿verdad? Si uno salía mal de una, poder hacerlo de nuevo, ¿verdad? Y poder seleccionar la correcta, va. En el otro que se resolvía es similar a este. Sí, en el problema 2, que era dependiente del logaritmo que estamos programando en Octave. Pero bueno, al tener ya esta parte esa parte del logaritmo, ya se podía resolver, solo era de introducir los datos. Lo primero lo vamos a guardar y le vamos a poner el nombre con la cual vamos a iniciar lo que es la función. Lo voy a hacer así tal cual estaba, setRecurve. Con ese nombre lo voy a guardar. Y acá iba a empezar a trabajar. Lo primero que íbamos a hacer era copiar lo que teníamos, digitarlo como se les hiciera más fácil. La función, con esto no era necesario, algunos vi que pusieron ingrese la función, no era necesario hacerlo, porque con esto usted ya le está diciendo al usuario me debe de dar una función que es la EF, me debe dar un valor inicial, me tiene que dar un valor final o extremo del intervalo, la tolerancia deseada y el número de iteraciones. Eso es lo que le estaba diciendo usted al definir la función de esta manera. Ya no era necesario decirle ingrese la función, ingrese el límite inferior del intervalo, ingrese el límite superior del intervalo. Ahí no era necesario hacer eso. Teníamos que L se debía de iniciar, faltaba la condición ahí, y teníamos un while. ¿Por qué un while? Porque si vemos en lo que es el algoritmo, nosotros tenemos tenemos que vamos a estar haciendo ese proceso mientras se estén cumpliendo ciertas condiciones. Entonces, mientras el número de iteraciones sea mayor que 0, íbamos a poder resolver esa parte, mayor o igual que 0. Y acá les ponían que se define a P como
la primera aproximación. Definimos a P como la primera aproximación y teníamos, ya lo daban, que P iba a ser igual a B menos B menos A por F de A, F de B, perdón, entre F de B menos F de A. Luego teníamos que íbamos a revisar si se cumplían las condiciones. Si se cumplen las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Las que nos está dando el problema o el algoritmo. En este caso, tenemos estas condiciones. Si X es menor que la primera aproximación, entonces, si el valor absoluto de X menos la primera aproximación o la aproximación anterior es menor que la tolerancia, o N es igual a 0. Si se cumple eso, entonces N tenía que ser mayor o igual que 1. Si no, íbamos a ir parando. Entonces, sí ya les daba una condición, les daba otra condición. Entonces, vamos a... Aquí teníamos un if que faltaba rellenar y vamos a tener otro if que también nos faltaba rellenar y teníamos algo que se iba a imprimir. Y ese algo nos decía... No se le ve la aplicación. No se ve ahorita, permítanme. Gracias. Teníamos el if que había que llenar, teníamos el otro if y lo que nos daban es lo siguiente. La solución es, con esta parte nosotros definimos cuántos dígitos queremos que tenga. Y eso va a ser con punto flotante. Para I, al poner I, estamos diciendo que queremos que sea entero con una tolerancia de la tolerancia también la queremos en punto flotante. Y con pleca N estamos indicando que va a haber un salto de línea. Y lo que debe de devolvernos este print es lo que es la función o la aproximación o raíz, nos va a devolver el número de iteraciones y la tolerancia. Eso es lo que nos va a estar devolviendo ese print. Ahora que ya tenemos eso, paramos hasta ahí con reto. Y abrimos un else. Si no se cumple la condición que nos están pidiendo, vamos a imprimir lo siguiente.
el número de interacciones se ha superado. Licenciada, Dígame. una cosa, no, un aporte de opinión. Otra vez, si fuera más posible poner como más visible el archivo, los comandos, sin dado caso viniera así de nuevo, ¿verdad? Porque no sé, Fíjese que esto ya lo tira así de un solo el programa. o no sé, ponerle como en otro color en No, Word, ¿verdad? Y poner la foto así, vaya, porque así está difícil, no lo puede ver vaya, uno. se los voy a pasar cuando lo complete para que vean y se los comparto si quieren por correo. Porque así lo tira el programa. Y si lo hago en Word y después, porque quiero que vean cómo, la idea de cómo tienen que correrlo en caso venga algo así en el parcial. Gracias. Aquí teníamos que aquí se actualiza el contador del bucle while. Y nos daban que n era igual a algo, que l era igual a algo, que a era igual a algo, que b era igual a algo, y ya hasta ahí íbamos parando con lo que teníamos en el programa. En fin, con eso cerramos. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones que faltaban acá? La primera condición, si nos vamos nosotros al algoritmo, ¿de dónde empiezan lo que son las interacciones? Desde uno, Desde 1, esa era la condición que faltaba. Era la primera. El if, el primer if que está en ese algoritmo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el primer if? ya me olvidó, licenciado. ¿Qué nos dice? Nos dice si X, ya tenemos la condición, entonces nos dice, por eso ahí estaba en porcentajes el comentario, vemos si se cumplen las condiciones. Entonces, ¿cuáles condiciones? Si la aproximación menos la anterior es menor que la tolerancia o el número de interacciones es igual a 0. Entonces, esa es la condición que nosotros teníamos que colocar. Entonces, acá va el valor absoluto de P, en este caso menos B. ¿Por qué P? Porque P está haciendo las veces de X y B está haciendo las veces de P sub 1. Es menor que la tolerancia o N es igual a 0. Esa era la primera condición. La otra era que n sea mayor o igual que 1. Es la siguiente condición que tenemos, el siguiente if que tenemos. Si n es mayor o igual que 1, ¿qué vamos a obtener como respuesta? La solución es tanto para tantas interacciones.
para tantas interacciones con una tolerancia de tanto. Si no sucede eso, entonces nos va a dar este otro mensaje. Hasta aquí ya hemos completado las condiciones que nos pedían. Aquí nos dice, aquí se actualiza el contador del bucle. ¿Qué habíamos, qué teníamos? Que n era mayor o igual que 0. Entonces aquí n podía ser n más 1. Ojo, cuando estén haciendo esto lo pueden poner como n más 1 o lo pueden poner como voy a escribir el siguiente. L más. ¿Qué significa? Que L va a ser igual a L más 1, luego este nuevo L que hemos obtenido va a seguir así, que son los números de interacciones que vamos a ir teniendo nosotros. Ahora, ¿qué nos dice en el algoritmo? Nos dice también que si n es igual a si n es mayor o igual que 1, entonces se para hasta ahí si no se sigue. Y teníamos que actualizar lo que era los contadores. Para eso, se pudieron ver venido al algoritmo anterior, que estaba en método de la secante. ¿Qué observan acá? Que si se cumple lo que hemos estado diciendo, que el valor absoluto de la primera aproximación menos la segunda es menor que la tolerancia, entonces vamos a tener que P sub 0 va a tomar el valor de P sub 1 y P sub 1 toma el valor de P, pero ¿quiénes son en nuestro caso P sub 0, P sub 1 en este algoritmo que nosotros tenemos? ¿Quién es P sub 0 y quién es P sub 1? En el algoritmo que nosotros tenemos. No es el valor de A, licenciada. El valor de A, ¿verdad? P sub 0 vale A. Entonces acá nos dice que P sub 0, nos decía el algoritmo, toma el valor de P sub 1, pero ya vimos que P sub 0 en este caso es A y P sub 1 va a ser B, entonces A va a ser igual a B. Y nos dice el algoritmo que P sub 1 toma el valor de la aproximación. ¿Quién es la aproximación acá? Es P. Entonces llegábamos hasta acá. Y aquí se les pone esta punto y coma para que nos lo lea. Al tener eso, nosotros nos íbamos a la ventana de comando. Hay que guardarlo, nos vamos a la ventana de comando, borramos esto que tenemos acá con CLC y íbamos a poner F igual. Con lo siguiente vamos a llamar a la función con la que vamos a trabajar, arroba de X. Y la función que proponían para trabajar era X al cuadrado menos el seno de X, punto y coma, A les decía que valía 1, punto y coma, B les decía que valía 2, punto y coma. La tolerancia les decía que valía 1E al cuadrado y N les decían que iba a ser igual a 4. Ahora solo está de poner sec, tal como lo guardamos y como definimos la función, sec recur F, A, B, la tolerancia y N. Me dice que tengo un error en la línea 1, columna 1. Vamos a ver cuál es el error.
Cuando se ponía así el programa, licenciada, ese era el momento más preocupante de uno, porque nunca le llegaba más que saber. Uno tiene que saber inglés ahí porque dice un puño de cosas en inglés que uno no lo entiende. No, pero primero no hay que ponerse así que, porque entre uno más se preocupa, más error le da. Porque yo lo estuve haciendo y también me costó, me volví a dar error. Me volví a dar error, miren. Porque yo los estuve haciendo y también me estuvieron costando. Y lo tengo igualito. Y no sería que tenía que guardar el archivo como archivo.mlink. De una sola vez se lo guarda. Me dicen si se puede ver este que tengo. Sí, se puede visualizar ahorita la pantalla, Octavio. Lo voy a correr. Tenemos X al cuadrado menos el seno de X A igual a 1, B igual a 2, la tolerancia que es igual a 1E. No se ve. Permítame. ¿Y ahora? Sí. Va. E a la menos 2, punto y coma, N igual a 4. Y acá sí nos dice que la solución es 0.87686967 para 4 iteraciones con una tolerancia de 0.01 y como lo definimos con más decimales, por eso es que nos salen todos esos. Entonces, de esta forma era, ¿qué era lo que tenían que llenar? Perdón. ¿Qué era lo que ustedes tenían que llenar? Esta parte, el igual a 1. Esta otra parte de acá. En esta parte yo no le puse el n porque si se lo pongo da error y no es como que muy necesario ponerlo. Si se fijan, lo voy a guardar y lo vamos a volver a hacer. Con la misma que tenemos. Y me dice que este operador no está definido. Pero igual siempre me da lo que es la misma respuesta que teníamos anteriormente. Entonces, prácticamente ese n igual a 0 no nos está haciendo nada. ¿Por qué? Porque ya después lo definimos. Aquí lo hemos definido como n mayor o igual que 0. En este hacemos que n sea mayor o igual que 1 y aquí lo vamos aumentando. Entonces, acá no es necesario, por eso yo lo omito, pero no siempre se puede hacer eso. En este caso, por cómo lo teníamos, sí es posible. Entonces, de esa manera es como se resolvía esta parte. Ahora, ahí les daban otra función que era en la parte 2. Veníamos nosotros y decíamos F. Licenciada, Dígame. ¿me escucha? ¿Y por qué en la indicación del laboratorio decía que uno tenía que guardarlo como archivo.m para que corriera, pero usted dice que no tenía que guardarse así? No, es que Cristian, cuando usted guarda el archivo por estar ya trabajando en él de una sola vez, si se fija,
acá ya de una sola vez me sale secrecur.m, o sea, usted solo le pone el nombre y le da a guardar y ya él solito se le agrega el .m. Pero si usted quiere de una sola vez, se lo pone. Ahí es opción. Yo solo le pongo secrecur, le doy guardar y ya estuvo. Pero si usted quiere, le agrega el .m y no hay problema. Aquí como yo ya lo tengo guardado, entonces por eso me da ese error. Por eso me pregunta si lo quiero volver a guardar o lo deseo reemplazar. Ya lo entendí, ya. Vale. Entonces, la otra que ustedes tenían, si hicieron esto o hacían esto correctamente, se iban y ponían la función y le estaban 230 por x a la cuarta más 18 por x al cubo más 9 por x al cuadrado menos 221 por x menos 9 con a igual a menos 1, b igual a 0, una tolerancia de 1e a la menos 6 y n en este caso, como no les daban cuánto, lo podían definir como 100. Me dice que tengo un error. En el 230. Qué raro, no me toma el valor 0. No sé si algunos de ustedes lo ha ido haciendo para que vean si les da el valor que aparecía en plataforma. Vaya, hoy dice que este no está definido. Este igual a
arroba de X 230 por X a la cuarta más 18 por X al cubo más 9 por X al cuadrado menos 221 por X menos 9. A es igual a menos 1, B igual a 0, la tolerancia es igual a 1E a la menos 6 y N igual a 100. Hoy sí. Aquí nos dice la solución es menos 0.040 y se necesitan 4 iteraciones con una tolerancia de 0.00001. Entonces, si lo hacían de esta forma, solo tenían que poner la función y ya les daba de un solo la respuesta, que era lo que pedía en el segundo literal. Es decir, era aprovechar lo que ustedes ya habían hecho con el algoritmo y introducir esta nueva función para obtener la respuesta. No iban a hacer nada más. Si no lo podían hacer utilizando esto, entonces era de hacer la tablita, que es lo que vamos a hacer a continuación. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto y después veríamos el de la posición falsa. Ahorita, ¿cuál error encontró, licenciada? Que yo no vi. ¿Cómo? ¿Qué error encontró ahí? Porque yo no vi el cambio. No, solo lo volví a digitar. Ah, gracias. Sí, en algunos casos no es que sea algún error. Si se fijaron, me daba error el 0, quité el 0, solo dejé 23, igual me seguía dando error. Entonces lo que hice fue volver a digitar la función, toda esa parte y ya funcionó. Así como ahorita ya corre el programa, licenciada, digamos, para cualquier función similar que se introduzca, ¿verdad? Porque ahí lo que Sí, hizo usted es introducir la función que pedí en el laboratorio, ¿verdad? sí, por ejemplo, quiero ver, en el libro, no sé si lo tienen a la mano, algún problema que esté ahí en el libro, para que veamos qué respuesta nos va a dar. Por ejemplo, no sé si me ayudan dictándome el ejemplo 2.16, que ya tenemos la respuesta, para que veamos si llegamos a la misma respuesta. Es de la página 45. F igual a arroba de X y la función va a ser 0.02563 por X a la cuarta más 0.3265 por X al cubo menos 2 por X al cuadrado menos X más 1. Nuestro primer valor es 0 y el segundo valor es 1. La tolerancia aceptada va a ser de 10 a la menos 5 y
el número máximo de interacciones que nosotros podemos poner va a ser igual a 100, siempre en este caso. Y me imprimió los valores A y B. Y aquí me dice que la solución es 0.5153, 4085 para 6 iteraciones. Es de revisar si en efecto da eso. Y acá la tablita se tiene 0.515341. 0.5153, ahí lo han aproximado y es para 6 interacciones. Entonces, no sé si hay alguna duda. No, ahí también Ustedes pueden probar allí. se podía probar, ¿verdad, licenciada? Con alguno de los que usted nos ha hecho de forma manual, que ya sabemos cuánto da, ¿verdad? Y así, si el código arroja los mismos valores, ¿verdad? Estaríamos comprobando que está Exacto. bueno, que la sintaxis está buena. Exacto, es de que vayan probándolo. Lo que les decía al inicio es que incluso ustedes pueden hacer con un mismo problema, hacerlo por todos los métodos que hemos visto. El método de la bisección, de punto fijo, de Newton, la secante, la posición falsa. Pueden hacer un mismo ejercicio con todos y deben de llegar a la misma respuesta. La diferencia es que con unos van a llegar más rápido que con otros, porque el día de mañana vamos a estar revisando algo sobre lo que estamos viendo ahora y lo vamos a hacer lo van a hacer ustedes en sus casas después de otra forma que es mucho más sencilla. Bueno, no sé si hay alguna duda. Solo ahí con lo que acaba de mencionar usted, habría que iniciar el código desde cero. O sea, podemos trabajar, o sea, digamos, ese es el objetivo, porque el código de laboratorio ya estaba casi terminado, ¿verdad? Entonces solo había falta hacer algunos detalles, pero digamos, para un ejercicio en particular, digamos, se podría digitar el código desde cero, utilizando cabales, digamos, el algoritmo, utilizando, digamos, la sintaxis, el modo, digamos, de programar en Octave, ¿verdad? Sí, sí. Ahí ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren hacer el método de la bisección en Octave, perfectamente lo pueden hacer a partir del algoritmo que tienen en el libro. Y los pueden comprobar. Ok, gracias. No sé si Marta, Vladi, o no sé, dígame. ¿En qué parte? O sea, me imagino que del libro base que usted está hablando es el PDF que nos ha mostrado, ¿no? Pero, Sí. ¿en qué parte está el algoritmo de eso? Porque yo no lo he encontrado. Bueno, yo he encontrado el algoritmo, pero en otro material que dice métodos numéricos que han subido, que tiene letras azules y verdes. Por ejemplo, en el material de la unidad 2, en la página 46 está este algoritmo. Página 46 o 97, según el libro. Vaya, licenciada, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a verlo manualmente. Si no lo hacían con el algoritmo, lo podían hacer manualmente, no había problema.
¿Y qué íbamos a tener? Yo les decía, vamos a tener el número de interacciones. Necesitamos P sub n. Esta otra ya es por comprobación. El error. Y necesitábamos f de P sub n. Entonces, los datos iniciales eran 0 y 1. Al evaluar, tenemos queremos encontrar P sub n o P sub n, cuando tenemos P sub 0, significa que es el valor de A. El valor de A nos decía en el problema que era menos 1. Y el valor de B nos decía que era 0. Entonces, esa era los primeros valores. De acá ya partíamos. Acá todavía no hay ningún error. Y si ustedes evalúan menos 1 en la función que estábamos trabajando, 230 por x a la cuarta más 18x al cubo más 9x cuadrado menos 229x menos 9, si evalúan menos 1, tiene que llegar a darles 433. No sé si lo hicieron. Vaya, licenciada, es que yo evaluaba la función, ¿no? Porque usted me dijo que la hiciera por la secante. Y al evaluar la función en la calculadora, a mí me daba error. Tenía que irla haciendo por partes. De verdad. Sí, no sé por qué me da error, porque yo le evaluaba así como hacíamos la bisección, ¿no? Se recuerda que ajá, vaya, y me daba error, entonces yo lo hacía por partes y eso como que si no quita mucho tiempo, ¿no? Sí, es cierto. No le había movido algo a la calculadora. Pues no sé, lo voy a intentar hacer otra vez, porque igual, o sea, después yo decía quizá porque está muy elevado, pues tenía la cuarta, entonces no sé. Ajá, porque al hacer esto, no sé si alguien más lo hizo para que me digan si llegaron a ese valor. Hola, hola. Si al evaluar menos 1 en esa función, yo aquí ya lo puse. Yo llegaba al valor, licenciada. Yo llegué a ese valor, ¿sí? Como le dije que al final lo había podido hacer, ¿no? Yo llegué al valor, pero como le digo, no me lo agarraba metiéndolo toda la función en la calculadora en una sola operación, sino que, digamos, hacía la primera parte y ya luego el resultado seguía con el otro procedimiento y sumaba los dos resultados o lo restaba, lo que tocara, ¿no? Y así para poder llegar al resultado. Eso lo hacía en 2 partes. Pero no sé por qué me da error. Qué raro. Que revise la calculadora a ver si no la ha cambiado. Porque esa puede ser una que lo haya cambiado. Porque si lo hace de un solo, no tiene que darle error. O quizás de los nervios lo escribía mal. Pues no sé, licenciada, si lo escribía mal, pero al final, como le digo, llegué a la respuesta y ya sabía pues que le iba a tener mal, porque al principio me dio, ¿se acuerda que le dije que me había dado menos 0.003? Sí. Pero porque yo le había evaluado con 15 iteraciones y no era con 15 iteraciones, era nada más con 4. Sí, con 4 salía. Vale.
una de dos, o estaba demasiado nerviosa y por eso estaba poniendo algo mal, o hay que revisar la calculadora. Al hacer esta parte, si gusta hacerlo ahorita. No sé si los demás lo han hecho. Cristian. Ahorita ya me dio. Sí, Susana. Quizás eran los mismos nervios. No sé si los demás lo han hecho. Jaime, Vladi, Marta. No sé si es Wilfredo o Álvaro. Me corrige ahí. No me los puedo por carnet. Wilfredo Lincia. Wilfredo, muy bien. No sé si tienen alguna duda. Si no, vamos a hacer esto. El error que hay entre la primera interacción y la segunda interacción y la anterior es de 1. Ahora evalúen 0 en la función. ¿Cuánto les va a dar? Este está fácil. -9. -9, ¿verdad? Ahora, para la siguiente interacción, ¿qué es lo que nos decía el programa? Tenemos que, la fórmula es la siguiente, la voy a escribir acá. P va a ser igual a P menos A por F de B entre F de B menos F de A. Entonces, ¿quién es su A en este caso? Habíamos dicho que A era igual a menos 1 y B es igual a 0. Entonces, para encontrar P sub 2, ¿cómo les va a quedar? Es nada más de que lo sustituyan en esas funciones que están ahí. Voy a hacer esta yo y ustedes hacen las otras. Sería P sub 2 va a ser igual a 0 menos B menos 0, B menos A, perdón, pero B vale 0 y A vale menos 1. Entonces 0 menos menos 1 nos queda 1 por F evaluado en B, es decir, F evaluado en 0, eso es menos 9. Entre F evaluado en B, que es menos 9, menos F evaluado en A, que es F evaluado en menos 1, eso da 433. Entonces acá les queda B sobre menos 433 menos 9. Eso les da menos 442. Esto es igual a menos 9 sobre 442 y esto es 0.020 36 199. Entonces ese va a ser nuestro P sub 2. P sub 2 sería
Aquí va negativo. Menos 0.020 36, lo vamos a aproximar a 2. ¿Cuál va a ser el error entre este y el anterior? ¿Y cuánto va a valer f de p sub n? Licenciada, aquí el error se sacaba restándole, por ejemplo, menos 9. Sí, ¿verdad? No, son los de p sub n. Es este con este. Sería lo mismo, ¿no? El error sería eso, como le está restando 0. Va a quedar, como el error siempre es positivo, va a ser 0.020 362. Y es de evaluar f en menos 0.020 362. ¿Cuánto le está el evaluar eso? Menos 4.49. ¿Cuánto? Menos 4.49. 63, 78. Me equivoqué. No. 63, 78. 73, 63, 78. Ahora hay que encontrar P sub 3. El procedimiento es similar. ¿Quién va a ser ahora A y quién va a ser B? A va a ser 0 y B va a ser este valor que tenemos acá. Licenciada, ahí el valor se tomó negativo, ¿verdad? Menos 0.020 362. Sí. Es que a mí me da menos 13, no sé por qué. Entonces, eso estoy viendo. Yo sugiero que hagan lo siguiente. La calculadora tiene unas funciones para que pongan letras. Por ejemplo, ponen menos 0.020 362 y dan shift, una que aparece RCL y la tecla que está arriba, que está un paréntesis con un guión, y para la A. Ya A va a tener este valor. Entonces ahora solo van sustituyendo ese valor en la función 230 para que lo sustituyan, utilizan la tecla que está a la par del chip, que es alfa,
y ya les aparece la A o la letra que ustedes hayan puesto, a la cuarta, más 18 por A al cubo, más 9 por A, menos 221 por A, menos 9, y tienen que llegar al valor que nos decía Cristian. Va, está bien. Y para que así no estén introduciendo todos esos números. Yo eso es lo que sugiero, siento que es más rápido para que estar escribiendo, por ejemplo, todos estos números. Vaya, ¿cómo les quedaría este otro? Ya Feli nos dijo que son 4 interacciones y que la última era ¿cuánto, Feli? Menos 0.46, creo que era. Sí, espera. Menos 0.46, pero 40 y un 6. Eso me dio. Aquí creo que falta un 0. 0 menos 0.040, 406, va. Bueno, entonces completan ustedes estos que faltan para seguir avanzando. La idea es ocupar eso mismo. Igual encuentran este error y este otro. Cuando encuentren este error van a ver que en efecto tienen 0.000 algo hasta que lo tengan en la forma 10 a la menos 6, el error. Y por eso hasta ahí para. Vamos a hacer el método de la posición falsa. Ya acá tengo lo que era el método de la posición falsa. A ustedes les pedían que colocaran esto de acá, iniciar n, que comenzaba desde n igual a 1. Lo pueden revisar en la página 50, creo que está, del libro base, este algoritmo. Les pedían también que definieran quién iba a ser la primera aproximación, esto sí lo hicieron. Que encontraran la condición que iba en el if, que es el valor absoluto de la aproximación menos la anterior, debe de ser menor que la tolerancia. Siempre y cuando se obtenga eso, pues iban a imprimir la solución tal para tales interacciones con una tolerancia de tanto. Luego, la otra parte que faltaba era el otro if, que les decía que se iba a imprimir el número de interacciones se ha superado. ¿Por qué se había superado? Porque nosotros teníamos un cierto número máximo de interacciones, y si decíamos que L es la interacción con la cual nosotros iniciamos, entonces, y se pasaban de esas interacciones que nosotros habíamos puesto, por ejemplo, si poníamos que el número máximo de interacciones son 5, por decir algo, y se pasaba de 5, entonces nos imprimía el número de interacciones se ha superado. La otra parte que faltaba que agregar era esto, que mientras la función evaluado en la aproximación por la función evaluado en el primer
o el valor del intervalo sea negativo, entonces vamos a tener que A es igual a la nueva aproximación. Caso contrario, este valor de B iba a tomar el valor de la nueva aproximación. Al hacer eso, ya íbamos a tener nosotros lo que era el algoritmo completo y comenzábamos a correrlo. F igual, hacemos el llamado de la función y era x al cuadrado menos el seno de x. Los valores eran a igual a 1, b igual a 2, con una tolerancia de 1e a la menos 2 y n igual a 4. Lo voy a volver a digitar porque me está dando errores. Si se fijan, es casi como lo anterior, que me daba el mismo error y hay veces solo con volver a digitar ya se resuelve. A de x al cuadrado menos el seno de x con a igual a 1, b igual a 2, la tolerancia 1e menos 2, n igual a 4. Hoy sí, ya lo único que hice fue volver a digitar, ya no me da el error. Y falsa post, coloco FA, lo mismo que tengo en el algoritmo. Tol y N, en el mismo orden para que no nos dé error. Es falsa post y yo solo puse falsa post. Y ahí me imprime los valores. Y me imprime la solución es 0.87787576 para 3 iteraciones con una tolerancia de 0.01. No sé si hay algún comentario con respecto a esto. Una duda, Dígame. pero el programa no explica los pasos de cómo llegó a ese ejercicio. No tiene ninguna opción, tengo esa duda. No, exacto, el programa no le dice cómo llegó, entonces por eso si usted lo quería hacer paso a paso, construir la tablita, encontrar esos valores. Si el programa solo le va a tirar eso, depende también cómo ustedes configuren el programa, porque por ejemplo, si lo hacen que les imprima toda la tablita, se los puede hacer. Ahí es dependiendo cómo ustedes lo quieran. En este caso, el algoritmo solo nos daba eso, nos daba cuál era la solución, con cuántas iteraciones y era lo que nos estaba dando. Pero puede ser que ustedes le digan al programa, bueno, yo quiero que me calcule esto y me lo represente en una tabla, se lo va a hacer, nada más le da las instrucciones de cómo tendría que ir. No sé si hay algo otra duda. Solo saber, licenciada, si va a compartir esta tutoría para poderla ver, por cualquier duda, ¿verdad? Sí, se las voy a compartir.
Muchas gracias, Liz. Bueno, vamos a hacer la misma función. Bueno, si se fijan, la función con la que estamos trabajando ahorita es la misma que hicimos con el método de la secante. ¿Qué sucede en este caso? En el método de la secante, ¿con cuántas interacciones lo tuvimos? Lo tuvimos con 4 y aquí lo obtenemos con 3. Lo obtenemos con una menos. Entonces, ahí ya va una ventaja. Veamos la otra función que era la que daba. Era f igual a arroba de x. Y teníamos 230 por x a la cuarta más 18 por x al cubo más 9 por x al cuadrado menos 221 por x menos 9. Con los valores son los mismos, a igual a 1, b igual a 2, la tolerancia y el n, que lo vamos a tomar así, perdón, en este caso los valores son a igual a menos 1, b igual a 0, y la tolerancia es 10 a la menos 6. Y aquí me tira todos los valores TP, que son las aproximaciones, y nos dice que la solución es menos 0.0406585.0 para 16 interacciones con esta tolerancia. Y en la anterior, ¿cuántas aproximaciones necesitábamos? ¿Cuántas interacciones necesitábamos? Solamente 4. Entonces, ahí pueden ustedes ir viendo cuál converge más rápido y cuál es más lenta a la hora de converger. No sé si hay alguna duda con esta parte. Este método es igual casi al de la bisección. No sé si tienen alguna duda o comentario con respecto a eso. Ay, licenciada, a mí eso me cuesta un montón, lo que es octave. Creo que veré la tutoría un montón de veces. Y lo que tienen que hacer es no ponerse nerviosos a la hora del examen. Para los que se van a someter al examen diferido, al laboratorio diferido, va a ser el 28 de abril. Y el 24 tenemos el primer parcial que va a ser a las 8 de la mañana. ¿El diferido del 1 o del 2, licenciada? Del 1. Ay, sí, ojalá haya repetido del 2. Aunque no sé si hacerlo porque a saber cómo me va. Porque ahorita la nota que tiene está más o menos. Más o menos, sí. La verdad es que sí está más o menos. Sí, porque acuérdense que siempre un diferido trae un poquito más de dificultad. Licenciada, Hola, diga. va a haber repetido el laboratorio 2. Todavía no se sabe. Hasta que ya esté todo el consolidado de las calificaciones. Recuerden que no todos los tutores
tienen el tiempo disponible para calificar rápido, entonces algunos lo hacen más rápido y otros son un poco más despacio a la hora de calificar, entonces ahí es donde se atrasa el coordinador para ver si hay o no repetidos, porque ahorita no sé si ya subieron todos notas. Si ya hubieran subido, ya hubieran dicho algo. La vez pasada costó que calificaran, entonces no había respuesta de que si habían repetido o no. Pero del diferido del 1 sí hay y es del 28 de abril. Creo que va a ser siempre en la noche, no estoy segura, porque va a ser día de semana. Bueno, no Pero sé. perdón, Dígame. de igual manera va a ser así como fue el laboratorio 1, ¿verdad? Así como un ejercicio parecido, así, algo así va a ser la tónica del laboratorio o alguna idea ahí. Fíjense que entendería yo que va a ser igual al anterior, me imagino. Claro, con un poquito quizás más de dificultad, pero igual, lo único que a nosotros nos han dicho es eso, que es la información para dárselas mañana. Ah, acá está, se las voy a presentar para que vean qué es lo que yo sé. Dice, aclarar que el laboratorio repetido 1 será el día 28 de abril a las 7 p.m. y que el parcial 1 será el 24 de abril a las 8 a.m. Es lo que se nos ha informado a nosotros. Me imagino yo que va a ser la misma mecánica de que van a resolver algún ejercicio y lo van a estar subiendo, así como hicieron el anterior. De cualquiera de lo que hemos visto en la unidad 1. Es decir, tienen que estudiar la unidad 1, pero como ya la van a haber estudiado para el parcial, ya les va a salir mucho más fácil. No sé si hay alguna otra duda con esto. Licenciada, con respecto al parcial va a venir de la unidad 1 y 2. Exacto, unidad 1 y unidad 2. Va. Tienen que estudiar todo, punto flotante, puntos de corte, todo lo que vimos en la unidad 1. Porque cualquiera de todo eso, conversión de base, los métodos que hemos estado viendo, toda esta parte es de que la estudien. Todos estos métodos. Mire, yo pienso que ojalá y no nos salga nada de octave, porque sinceramente ahí sí, ya valí. Yo esperaría que no. Pero miren, si les sale algo de octave, por ejemplo, así como lo que hemos visto ahora, algún algoritmo, lo que deben de tener presente es, tengan a la mano el PDF de los, ¿cómo se llama? De los algoritmos y vayan comparando. Esto es lo que me da, esto no me lo dan. Entonces, esto es lo que falta acá. Esta es la condición que debo de poner. Esto es lo que debo de hacer, pero así con ir comparando qué es lo que tengo, qué es lo que me hace falta. Entonces, para que puedan avanzar más rápido. Y siempre, por ejemplo, en las funciones recurrentes, guardar el programa, el algoritmo, con el mismo nombre con el cual ustedes han definido la función con la cual van a trabajar, porque si no lo hacen de esa forma, a la hora de querer correr el programa, les va a dar error y se van a frustrar. Entonces, tener eso presente, ya si no es una función recurrente, entonces ustedes son libres
ponerle el nombre que ustedes deseen, a menos que se les diga lo contrario. Vaya, ya se los voy a compartir. Se los voy a compartir en Word para que ustedes lo corran y les salga más fácil. Y al tener la tutoría se las estoy compartiendo para que vean, o si no ustedes pueden poner ahí cuáles son las indicaciones que daban, cómo había que escribir la función para poder correr el programa. Vaya, quiero aprovechar para el día de mañana intenten hacer esos dos problemas. F de X igual a E a la X menos X al cuadrado menos X más 3, tomar a P sub 0 igual a menos 1. Este es un ejemplo que está en el libro, me parece que es el número 4 de la sección del método de la secante. Ahí les aparece P sub 0 igual a menos 1 y P sub 1 igual a 1. Pero si se hace de esta forma, el método no converge. Entonces yo sugiero que lo tomen como 0. P sub 1 va a ser 0. Este es 1 y el otro es f de x igual a x al cubo más e a la x. Y aquí ustedes son libres de elegir quién es P sub 0 y P sub 1. Traten de hacerlo por el método de la secante y por el método de Newton. Y me dicen a qué llega. En el método de la secante, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Una tabla donde vamos a tener el número de interacciones y la aproximación que nosotros estamos encontrando. Eso es lo que deben de hacer. Entonces, traten de hacerlo y me dicen a qué llega. Y la aproximación con la que hay que trabajar es 10 a la menos 5, la tolerancia. Trabajar con una tolerancia menos 5. Tratan de hacer esto para mañana y me dicen a qué llega. Voy a querer 2 voluntarios para que me digan a qué han llegado. No sé si hay alguna duda. Y 2 voluntarios que lo hagan por el método de la secante y 2 que lo hagan por el método de Newton. Los dos por la secante y los dos por Newton hay que hacer entonces. Sí, vaya. Por ejemplo, si usted, por decir algo, hace el método de la secante, Cristian puede hacer el primero por el método de Newton.
O si usted hace el método de Newton, Cristian puede hacer el método de la secante. Si ustedes se ponen de acuerdo y llegan y ven a que llegan. Lo haremos de forma manual, ¿verdad, licenciada? Sí, de forma manual. Por favor, si no es mucho pedir que no va a venir desde el programa en el parcial, licenciada, porque sí, yo en lo personal me voy arrastrando en ese sentido ahí. Vaya, le voy a hacer llegar sus, ¿cómo se llama? Sus peticiones al coordinador, a ver qué dice. Porque como es 2 horas, no creo que ponga algo de algoritmo. Son 2 horas las que van a tener, así que creería yo que va a ser algo más manual. Pero sí deben de tener la práctica, porque si se fijan, en este sentido es de tener bastante agilidad. Y no están todos, porque también hay que ver estos otros. Estos son con el método de la posición falsa. X, f de x igual a x a la 5 menos 5 x a la cuarta más 5x más 16 igual a 0 y tenemos el intervalo de menos 1 a 0. Y el otro es f de x igual al coseno de x en intervalo que va de 0 a pi. De 0 a pi. Entonces, para el método de la posición falsa, ahí sí ya sale más largo lo que es la tabla, porque van a hacer lo siguiente. Las interacciones, aquí van a estar a sub n, vamos a tener a b sub n, vamos a tener la aproximación, y hay que tener también las imágenes de esos valores, es decir, f de a sub n f de b sub n y f de p sub n. Si se fijan, esta tablita es más larga, casi viene siendo como el método de la bisección. ¿Qué es lo que hay que hacer en el método de la posición falsa? Verificar que se cumpla que el valor las imágenes tengan signos contrarios. Entonces acá sería a f evaluado en a por f evaluado en b debe de ser menor que 0. Si se cumple esa condición, entonces, por ejemplo, digamos que a sub n, la primera vale, en el caso tiene menos 1 y tiene 0. Digamos que p sub n, lo van a estar encontrando ustedes a través de la fórmula y que la imagen de esta sea negativa, digamos que sea menos 2. Ahí ustedes van a encontrar cuáles son esos valores.
que F evaluado en B sub N sea 2, por decir algo. Entonces, perdón, aquí es P. El valor de este es 0.5, digamos. Y el valor de este es 0.33. Entonces, así como lo hacíamos allá en el de la bisección, que esta es la primera interacción, la segunda, íbamos a tomar P sub n en vez del valor en el cual se repite el mismo signo. Por ejemplo, aquí tenemos este es positivo y este es positivo. Entonces, A sub n va a seguir valiendo 1 y P sub n ahora va a ser el valor de B sub n, 0.5. Y hacemos el mismo procedimiento. Ya si en esta ocasión nos diera que la imagen comparte el mismo valor de la imagen de A sub n, entonces vamos a cambiar el A sub n y el B sub n se mantendría. La misma idea que se hizo en el método de la bisección es de ocupar acá. Traten de hacerlo o llevar ya una idea de cómo se puede resolver, verifiquen esta condición y para que encuentren la aproximación ahí está en el libro, pero se las escribo acá para que les salga más fácil. A sub n, F de B sub n, menos B sub n, F evaluado en A sub n, entre F evaluado en B sub n, menos F evaluado en A sub n. Es la fórmula que van a ir ocupando para encontrar este P sub n. Y como les digo, A sub n o B sub n cambia dependiendo de qué signo tiene P sub n y en vez de ese se va a ir sustituyendo, así como lo hicimos con el método de la bisección. No sé si hay alguna duda con esta parte. Y aquí, licenciada, no haber nivel de tolerancia. En este caso, según la indicación, no. Lo que hay que revisar es esta condición. ¿Cuántas iteraciones? Las que nosotros querramos. Para el primer caso, háganlo con... permítame, creo que acá está en el libro. Le verifico. Con 5 interacciones, trabájenlo. ¿El primero o los dos? Los de posición falsa con 5 interacciones los dos. Para los del método de la secante, ahí les daban la tolerancia, que es 10 a la menos 6. Eso les va a decir 10. hasta dónde van a parar. 10 a la menos 5. Eso les va a decir hasta dónde paran. En este caso, con 5 interacciones, trabajen para f de x e igual a este polinomio que tienen acá y para la función trigonométrica. Bueno, no sé, ahí se ponen de acuerdo cuál quiere trabajar cada uno. El de la posición falsa, pues, método de la secante, por el método de la secante y método de Newton los dos, y este otro solo por la posición falsa. Los últimos dos. Y mañana los vemos. Se los dejo ahora para avanzar el día de mañana, que ya cada quien
Si quiere lo comparte, que nos dice cómo llegó a la solución y si hay alguna duda, pues la vemos. Va, está bien, licenciada. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá. No sé si los demás tienen alguna duda. Jaime, Wilfredo, Marta o Cristian. No, licenciada, hasta ahorita no. No. No, licenciada, gracias. Bueno, entonces quedamos así, nos encontramos mañana. Pasen buenas noches y gracias por participar. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches.